que dijo. Y bueno, pues ahí está su explicación, no agrego absolutamente nada. Está ya en el estudio Luis Miguel González, el director general editorial del Economista. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Encantado de estar acá. Señor director, oye, antes de que hablemos del tema que tú decidas, te quiero preguntar, esta ley que ha propuesto en el Congreso de los Estados Unidos para enfrentar la inflación, me han dicho que es una ley que cambia el juego en muchos sentidos. ¿Estamos verdaderamente ante un instrumento tan relevante, Luis Miguel? Sí. El IRA que le llaman, ¿no? Inflation. A ver, tiene que ver literalmente con política industrial. Hay que recordar buena parte de la discusión sobre qué hacer con la inflación. Hasta hace muy poco ha estado en el terreno de los bancos centrales y creo que todo el mundo llega más o menos a la misma conclusión. Por más que suban las tasas de interés, si hay un problema de abasto, si hay un problema de dificultades para conseguir ciertos instrumentos o ciertos insumos clave, pues puedes poner la tasa de interés por los cielos y no vas a resolver. Lo que Estados Unidos aprobó y está por implementar es un programa de política industrial muy ambicioso que incluye literalmente relocalizar las fábricas de chips, que incluye una nueva ola de impulsos a la industria automotriz. Subsidios importantes a la compra de vehículos eléctricos, ¿no? Para México son buenas noticias en teoría, porque los mismos estadounidenses reconocen no hay manera que todo se produzca en territorio de Estados Unidos. Algo llegará a México de esa política industrial que está votando Estados Unidos. Tiene alcance y profundidad enorme. Me decía ayer el embajador Suárez Dávila, por ejemplo, estamos ante una de las piezas, en este caso legislativas, más importantes del gobierno de Biden. Vamos a ver si también tiene impacto político, ¿no? De aquí a noviembre. Tiene obviamente una dimensión política que no hace más chico el plan. O sea, al final lo que hemos visto es cuando la política no funciona, la economía empieza a cascabelear. No hay manera de hacer política económica sin hacer políticas secas. Y todo muy bien, pero pues siguen gastando. Digo, son países muy ricos, igual que la Unión Europea, pero en algún momento lo pagas también con devaluación de la moneda, ¿no? Cuando los gobiernos gastan tanto. Estados Unidos se acostumbró literalmente a tener la manguera abierta en lo que tiene que ver con gasto público. Dices tú, de alguna manera lo paga, pero también de alguna manera lo paga el mundo. Hay que recordar algunas de las grandes crisis en los últimos 60 años, la que le tocó encabezar a Nixon, por ejemplo, pues tenía que ver simplemente con que Estados Unidos exportó inflación en forma de producción de dólares. El IRAM, que es Inflation Reduction Act, ¿no? Y bueno, pues lo seguiremos, por supuesto, de cerca. ¿Qué tema planteas, qué tema compartes con el auditorio? Nosotros encabezamos hoy la edición del periódico con los datos sobre tenencia de bonos gubernamentales por parte de estadounidenses, o bueno, de extranjeros. El año pasado, el antepasado, era noticia que estaba saliendo mucho capital de México o que estaban vendiendo estos bonos, y resulta que para 2022 el ritmo de venta es menor. Parece muy técnico, pero en la práctica no está saliendo tanto dinero como salió en 2021, 2020, y en buena medida un barómetro de esta decisión de inversionistas está en los bolsillos, y es el tipo de cambio. Una de las razones por las que el tipo de cambio ha estado fuerte, el famoso superpeso, tiene que ver con que los inversionistas han decidido mantener dinero en México. Tiene también que ver con los altos niveles de tasa de interés en México. 8.50, esta sí tiene premio, ¿no? Sobre todo que pues en Estados Unidos realmente con una inflación así y tasas de interés y tampoco sea muy atractivo, ¿no? A pesar de la fortaleza que te pueda dar el dólar. Totalmente, porque hay que recordar, una cosa es invertir en mercados y otra es invertir en la economía. Cuando uno invierte en mercados, pues básicamente dice cuánto me paga este papel, cuánto riesgo asumo cambiario y cómo lo balanceo. Ya. Oye, nos hemos acostumbrado a que la inseguridad forme parte del discurso general de este país. Vivimos con eso. Pero económicamente, se han hecho distintas estimaciones. ¿Está hipotecando nuestra posibilidad de crecer un poquito más, Luis Miguel? Yo diría que sí. No necesariamente quien se queja es quien más sufre.
Yo diría que la violencia, por ejemplo, los episodios de violencia del fin de semana pasado, le pegan muy fuerte a pequeñas empresas, pequeños comercios. Con frecuencia reconozco que lo hacemos mal en el sentido de ver los medios, le preguntamos, por ejemplo, a grandes empresas, oiga, ¿cómo usted le va con la inseguridad? Normalmente una gran fábrica de automóviles, una planta automotriz o de electrónicos, no tiene alteraciones en su rutina por actos de violencia. Son pequeñas islas muy bien protegidas. Pero si tienes un restaurante, si tienes una tiendita, si tienes incluso un hotel, pues simplemente te cambian los números del negocio. No es algo nuevo en el sentido de no es la primera vez que estamos hablando. De hecho, las encuestas de los economistas que hace el Banco de México tienen un buen rato poniendo entre los principales 3 factores que frenan el crecimiento de la economía o las expectativas, lo que llaman Estado de Derecho, que incluye violencia y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. Sí. ¿Ha visto uno en estos últimos ataques? Efectivamente, bueno, pues vandalización de Oxxos. Me decía alguna persona, dice, pero no han atacado a bancos, ¿no? Parece que los bancos están fuera de esta lógica de alcance vandálico que hemos visto en distintas entidades. Interesante, ¿no? A ver, habrá que ver literalmente qué opinan los detenidos, por qué decidieron ir sobre unos puntos y no sobre otros. Creo que estamos en algún sentido especulando, en parte porque todavía nos falta gente que haya formado parte de estos atentados y nos cuente qué instrucciones tiene, quién los manda, cómo lo hacen. Ya. Bueno, pues mi querido amigo, ¿algún apunte más? Aguas con China. En buena medida, China, que es la segunda economía del mundo, el segundo gran motor de la economía mundial, está empezando a dar señales de que no anda bien. No es solo el combate al COVID. Yo diría que el sector inmobiliario chino, hablando de partes de una economía que fueron financiadas a base de billetazos, simplemente está empezando a arrojar empresas en quiebra o empresas problemadas, y esto está poniendo muy nerviosos a los mercados. La buena noticia es que esto acelera las tendencias a la baja del petróleo, a pesar de Rusia, a pesar de todo. China nos está permitiendo respirar en el tema de inflación. Pues te agradezco mucho el comentario. Nos vemos aquí la semana próxima y seguimos con la información.